Vamos a interpretar un panty tipo hipster. Las características de este panty es que tienen una silueta tipo cachetero y en la parte de la cola lleva una costura con elástico. Esto mejora la modelación del mismo en esta parte. Vamos a encontrar variaciones del hipster. En este vamos a encontrar malla tul en la parte del posterior que ayuda a visualizar mucho mejor el detalle de el elástico y su modelación. Para empezar a interpretar el panty hipster, voy a tener o trabajar sobre mi panty tipo tanga. Sobre esta base vamos a interpretar el hipster. Cuando tenemos desarrollada nuestra tanga, voy, en este caso, que ya la tenía desdoblada y con margen de costura, las voy a copiar y sobre la copia voy a trabajar la interpretación del hipster. Entonces, en la copia, de una vez voy a cambiar el nombre de esto es delantero hipster y posterior hipster. De una vez voy a cambiar el nombre para poderlos identificar más fácil en el archivo de mis panties. Ahora puedo doblar el patrón para trabajar solo con la mitad del mismo, tanto del delantero como del posterior. Y en este caso también le voy a suprimir el margen de costura que ya había aplicado. Para borrar la costura voy a seleccionar el modo borrar costura, confirmo y aplico. Ya me queda sin margen de costura. Con esto realizado en el posterior, vamos a hacerlo en el delantero nuevamente. Selecciono costura, borrar costura, confirmo. Ahí me dice que confiere el escalado del patrón. En el momento todavía no está escalado, así que no va a afectar. Ahora vamos a realizar la interpretación. El panty hipster que voy a interpretar tiene por delantero un corte en encaje y el costado va a ser de 9 centímetros de ancho. Entonces, vamos primero a verificar el perímetro que tiene mi costado. Miren que este está de 5 centímetros. Acá en la parte inferior vemos el valor 5 centímetros. Necesito que quede de 9 centímetros. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a la herramienta, al grupo, a la pestaña manipulación. Voy a redefinir el perímetro, grupo redefinir, herramienta redefinir perímetro. Le digo que necesito redefinir un segmento unidireccional, porque solo lo necesito alargar en un lado. Necesito alargar este lado que está de 5 centímetros, necesito que quede de 9 centímetros. Perfecto. Obviamente esto no va a quedar así. Cuando ya realiza el movimiento del costado, manteniendo la prolongación del ancho de la cadera, le voy a dar modificar n puntos de forma proporcional. N puntos son varios puntos y de forma proporcional porque voy a seleccionar sentido manecillas del reloj, toda esta serie de puntos que me afectan para que ella vaya bajando y se vayan organizando de forma proporcional. Si no lo hago de forma proporcional, ¿qué va a pasar? Si los dejo solo puntos discretos, él los va a tomar de forma individual. N puntos. Miren cómo va a afectar. ¿Sí? Trata de bajar de forma proporcional, pero no respeta tanto la proporción de la curva que se venía trabajando.
Así es que es mejor trabajar de forma proporcional. Entonces miren lo que va a bajar mi panty. De acá voy a bajarlo otro poquito hasta acá. Entre más zoom, mejor puedo manipular la curva. Solo un poquito. Listo. Voy a manejar un punto acá. No, este sí quedó recto. Este es el que voy a bajar. Una gotica. Listo. Cuando ya tengo esta modificación del costado, entonces miremos que nuestro costado nos quedó de 9 centímetros. Confirmo. Entonces recuerden, para realizar estas modificaciones vamos a necesitar tener la visualización del diseño que vamos a hacer. Entonces, este diseño queda nuestro costado de 9 centímetros. Voy a realizar la parte del diseño, el corte. En la parte superior este hipster va a llevar un encaje y en la parte inferior ya la puedo hacer en una polilicra. En el posterior les recomiendo una malla tul. Hace ver mucho más bello este tipo de panty. Entonces vamos con recta, la activo. Voy a dibujar, voy a bajar 1 centímetro. Me ubico, verifico que salga el snap. Bajo 1 centímetro, aplico enter. Desde acá voy a trabajar en línea recta hasta el costado. Ahora, desde este punto, dejo que se active el snap o activo el snap. Bajo 6 centímetros, que será el ancho de mi encaje. Aplico la medida y voy desde este punto. Voy a trazar para que me quede de 6 centímetros también el costado. ¿Cómo lo ubico? Vuelvo, simplemente estoy moviendo el mouse, no tengo sostenido la herramienta. Me ubico en el costado donde me aparece el nudo, activo el snap. En este caso ya vemos que se activa con la cruz o se activa acá el perímetro. Y voy a bajar 6 también, 6 centímetros, aplico o enter. Y voy a esperar que me genere la intersección sobre la línea del costado. Aquí verifico que también tengo los 6 centímetros. Ese es el corte que va a llevar en el delantero. Ahorita vamos a realizar el despiece. De entrepierna vamos a manejar el mismo tamaño. Ahora vamos a hacer la modificación en el posterior. ¿Qué pasa con el posterior? Necesito empezar a hacer una serie de modificaciones y aquí vamos a activar una herramienta que me permite visualizar qué había. Es decir, si yo realizo una modificación en la línea, me permite ver cómo estaba la línea originalmente y obviamente se realiza sobre el patrón los cambios que estoy ejecutando. Es esta herramienta que dice colocar líneas punteadas alrededor del patrón. Esta es como una línea de rastro o unas líneas guías. Entonces, ¿qué necesito acá? Lo primero que necesito es modificar esta parte de la entrepierna. ¿Qué va a pasar con esta parte de la entrepierna? Va a crecer, va a salir 1.5 centímetros y va a subir 2 centímetros para sacar este modelo. Entonces voy a ir a una herramienta que se llama mover punto. Recuerden que hay diferentes herramientas acá en este grupo de redefinir. Manipular puntos, mover y mover punto es la que estamos aplicando. En X me dice que me voy a desplazar 1.5 y en Y necesito desplazarme 2 centímetros. Acá voy a hacer una recomendación muy especial
y es que en esta herramienta, de las pocas herramientas que nos pide realmente utilizar el valor negativo pues, del plano cartesiano. Debo dejar, voy a entrar, voy a subir los 2 centímetros, perdón, esos sí son positivos, y voy a entrar los dos, el 1.5 negativo. Selecciono el punto que voy a afectar. Miren que si desplazo el mouse, yo puedo verificar qué punto está seleccionando. Solo voy a tocar el que voy a afectar y confirmo. Este es el movimiento que me realiza el panty. Para modificar el posterior, necesito realizar una variación en la parte de la entrepierna para poder generar un volumen que necesito darle o una nesga para el momento en que voy a poner el elástico. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta que se encuentra en la pestaña manipulación en el primer grupo. Se llama mover punto. En esta herramienta voy a tener una observación especial. Esta herramienta es de las pocas que el programa nos exige que ubiquemos si es positivo, en este caso negativo del plano cartesiano, que diferenciemos estos valores. Entonces voy a entrar 1.5, voy a desplazarme en el eje negativo de X y en Y lo voy a dejar de 0. Solo voy a mover un punto, es decir que selecciono el elemento, selecciono el punto al que voy a afectar la medida y miren que ahí se me afecta mi punto y me queda mi línea de rastro o mi línea guía. Recuerden que la activamos con esta herramienta. Si la vuelvo a activar, obviamente no voy a poder visualizar la línea guía, y si la activo nuevamente, es decir, si la desactivo me borra la línea guía y si la activo empieza a tomar de ceros los registros de los movimientos que haga. No me guarda ese referente de los movimientos que hice. Con este elemento, ¿qué voy a hacer? Voy a generar una semicurva que va a llegar hasta la parte la vamos a tomar como referencia a acá unos 5 o 7 centímetros aproximadamente. Vamos a hacer esa semicurva. Para eso voy a utilizar una herramienta que se llama editar puntos en la curva. Recuerden, para hacer una curva mínimo debo dar 3 puntos. Selecciono el elemento, doy un clic izquierdo, confirmo el elemento, otro clic izquierdo y confirmo la operación, otro clic izquierdo. Es decir, confirmar. Recordemos nuestros botones del mouse. Ahora voy a ir para verificar que sí quedó el punto allí, voy a ir a manipulación y voy a modificar. A modificar que, miren los puntos como que me quedaron seleccionados. Yo solo necesitaba, vamos a dejar este acá pegado a la línea guía. Entre más zoom mejor, ahí. Solo necesitaba que esa curva se afectara en este segmento. Entonces les digo que son unos 7, 10 centímetros promedio. Necesito en esta, si dividimos esto en 3, la última tercera parte para que tengan el promedio. Ahora, con esta modificación, voy a realizar las nesgas. Esas nesgas, ¿qué característica van a tener? Recuerden que la nesga puede generar la apertura de una pinza. Entonces, para eso, en el programa voy a utilizar las herramientas de pinza. En este caso son múltiples pinzas, pero voy a empezar a trabajar. Sí, vamos a hacer de una vez las múltiples pinzas. Para ello necesito, antes de
recuerden que modificamos el delantero con 9 centímetros, vamos a modificar el posterior, nuestro costado, manipulación, redefinir perímetros, voy a seleccionar este segmento y debo tener cuidado qué parte selecciono. Si ustedes seleccionan la parte superior, le están diciendo que lo que necesitan es subir, extender la medida que hace falta para llegar a los 9. Entonces deben tener cuidado y deben seleccionar sobre el lado sobre el que quiero aplicar esa extensión. Entonces ya tengo aplicado el movimiento. Ahora voy a modificar N puntos, sentido manecillas del reloj desde este primer punto hasta acá. Voy a realizar la modificación del posterior de mi panty. Miren que queda mucho más bajito. Ahí hasta lo puedo seguir bajando más. Ya puedo mover hasta acá un punto y afectar esta curva. Eso sí que baje mucho mejor. Perfecto. Esto lo puedo bajar también un poco más. Listo. Entonces, la línea punteada, recuerden, es el rastro, lo que había. Y la nueva línea continua es ya lo que estamos haciendo. Voy a cambiarla en este caso para que lo puedan identificar mejor. Ay, perdón que no la tenía seleccionada. Listo. Ahora sí podemos identificar mejor los cambios que estamos teniendo. Con esto vamos a generar nuestras pinzas. Para realizar las nesgas vamos a realizar unas líneas. En este caso les voy a mostrar, a visualizar cuáles son los cortes que debemos hacer, dónde debemos abrir. Yo acá voy a tomar para hacerlo a mano. Vamos a medir desde este punto cintura centro atrás 3 centímetros hacia abajo. Trazo una línea recta hasta el costado. En este caso de hacerlo a mano, ya les digo qué va a pasar al hacerlo en el programa. Acá otra la trazo a las 3 centímetros. Vamos a hacer 3 nesgas y la otra a los 3 centímetros. Si lo está haciendo a mano. Hasta que me llegue al costado pierna. Cuando lo vaya a trabajar, necesitamos generar, bueno, voy a utilizar la marca, sí, la X, simulando que son unas tijeras. ¿Listo? ¿Qué tendríamos que hacer? Cortar por toda esta parte. Todo esto lo cortamos hasta llegar antes del costado. Es lo que se debe desarrollar para trabajar el hipster y trabajar las nesgas a mano. Por todo este punto tendríamos que cortar hasta llegar antes del costado. Es lo que tendríamos que hacer en el programa, a mano. Al abrir cada uno de estos cortes, vamos a dejar 3 centímetros entre cada uno de ellos. Vamos a apreciarlo acá en el programa para que identifiquemos qué es lo que pasa con el patrón de este posterior. ¿Listo? Voy a borrar estas líneas. Esto es lo que voy a trazar a mano. Lo voy a cortar. Ya en el programa les indico qué vamos a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a borrar estos piquetes y voy a eliminar estas líneas guía. ¿Qué tengo que hacer en el programa? En el programa vamos a utilizar una herramienta nueva que se llama múltiples pinzas. ¿Qué vamos a hacer dentro de estas múltiples pinzas? Necesito hacer las nesgas
que partan del centro atrás y se proyecten hacia costado. Entonces, él lo tiene, estas múltiples pinzas lo tiene como si fuera prenses. Entonces vamos a encontrar prenses a la derecha, a la izquierda y prenses dobles o tipo tabla. Entonces vamos a activar, vamos a producción, a el grupo pliegues y pinzas y vamos a activar la herramienta múltiples pinzas. Necesito generar 3 puntos. Ya les doy la medida, 3 puntos en esta parte para proyectar las líneas. Y necesito que entre cada línea que tracé haya un espacio o un ancho de 3 centímetros. Esto para generar mi nesga, que es lo que se va a recoger con el elástico que vamos a poner aquí en el centro atrás. Le voy a decir que me marque los piquetes. Bueno, sí, le voy a decir que me marque los piquetes. Después les digo cuáles son los piquetes que vamos a dejar. Voy a activar el ancho número 2. ¿Por qué? Porque necesito que abra en el centro, pero necesito que termine en 0 aquí en costado. Así es que activo el ancho número 2 y le digo 0. Entonces vamos a seleccionar nuestro patrón y me queda este punto desplazándose al mover el mouse. Ahora voy a ubicarme en el punto entre pierna centro atrás. Miren que tengo activo el snap. Y por perímetro le van a dar 9.3 centímetros y aplicamos. Cuando ya tenemos, a ver, espérenme que se perdió el snap, activamos, aplicamos, miren dónde me dio el resultado, aquí. Se desplazan los 3 puntos que necesito proyectar para mi nesga. Confirmo, ahora debo seleccionar el otro punto que me va a determinar de dónde a dónde se va a proyectar esta nesga, esta pinza. Entonces, miren lo que pasa. Se abren las pinzas 3 centímetros cada una y aquí queda en ceros. Por consiguiente, me sale una curva en la parte del centro atrás, que es la que me sirve para dar el volumen para mi recogido. Y con esta naturaleza, precisamente por eso hicimos esta semicurva, para que moldeara muchísimo mejor el hipster. De esta forma, voy a confirmar. Acá tengo mi línea de rastro de cómo era y cómo debe quedar, ¿cierto? Entonces les decía que acá puede que no todos los piquetes sean necesarios. Necesito tener claro que el elástico, para cortar este elástico, de qué medida me debe quedar el centro atrás, ¿cierto? Entonces, ¿qué medida debe mantenerse? Debe mantenerse esta medida. J perímetro debe mantenerse en el centro atrás esta medida. Es decir, que yo el elástico lo puedo cortar de esta medida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al elongar, miren qué medida me dio acá. Ay, perdón, no. Me saca todo. No. Voy a tomarlo como perímetro. Esto. Aquí, acá. Me las corta las medidas 15. Acá hasta acá. Vamos a ver por qué las corta. Ya. Yo fui la que las corté. Solo doy clic. Confirmo en el primero, arrastro el mouse, confirmo en el primero, arrastro el mouse hasta seleccionar todo el perímetro. Y ahí me da, miren, 30.63. Esos 30.63 será la medida que me quede el centro atrás. Al cortar mi elástico de 21 centímetros,
9 centímetros será los que me genera el recogido, es decir, los 9 centímetros que di de más acá con las nesgas. Entonces, de esta forma, yo voy a verificar, yo puedo poner, lo ideal es que el elástico cubra todo el centro atrás. Entonces, si ya sé que me va a cubrir todo el centro atrás, puedo eliminar los piquetes. Si solo voy a cortar mi elástico desde cintura hasta donde termina la amplitud del recogido, ¿sí? Sin que me afecte la parte de la curva, solo necesitaré voy a borrar, por ejemplo, este piquete no lo necesito, ni este, ni este, ni este, ni este. Solo necesitaré este piquete. ¿Qué pasa con estos puntos? Como él los está tomando como si fueran unos puntos para crear unas prenses, entonces necesito eliminarlos y estos puntos, todos los puntos de control, es decir, los que parecen un rombo. Entonces los voy a eliminar hasta ahí, perfecto. Y los demás puntos, acá me quedó uno. Los demás puntos están trabajados como, miren, como unos puntos, como unas curvas. Entonces, para generar y suavizar mejor esta curva, vamos a ir limpiando, ir limpiando, ir limpiando la curva. Recuerden, él lo toma como si fueran unos prenses, pero pues ustedes saben que estos no son prenses. Eso voy limpiando, simplemente voy eliminando mis puntos para, ya este no lo, eso sí, para suavizar completamente mi patrón y así me debe quedar. Solo este piquete si quiero que el elástico vaya hasta acá. Por consiguiente, si quiero solo que el elástico vaya hasta acá, ya no lo tendré que cortar de 21,64, sino de la medida que me da desde la cintura hasta donde empecé a trazar los 9 centímetros, es decir, 9 centímetros. Solo tendría que ser el elástico y lo voy a elongar hasta la parte del corte. Solo 9, no. Y lo que di prácticamente de amplitud es lo que necesito que recoja, los 9 centímetros, pero acá tiene 3 de más, es decir, 12 centímetros, perdón, tendrían que cortar el elástico para este espacio. Así tengo mi hipster. Para despiezarlo, entonces necesitamos, voy a cancelar, ya voy a empezar a despiezar por, eh, por delantero, que voy a despiezar, voy a despiezar el corte, y lo voy a desdoblar de una vez. Espérenme, lo despiezamos en el mismo color, pero con otra línea. Listo. Seleccionamos. Cambió color. Ahora vamos con la parte inferior. Producción, extraer patrón. Selecciono la pieza. Confirmo, cancelo. En la parte posterior, ¿sí? Tenemos ahí ya nuestra pieza lista. Lo único que necesitamos, esto es antes de, esta es la pieza que quedaría del posterior de nuestro hipster, ¿cierto? Entonces acá en esta pieza ya puedo decirle, vamos a dejarla acá,
Perfecto. El hilo de tela lo voy a mantener. Cuando yo ya cierre el recogido, cuando ya todo vuelva, miren que el hilo de tela está plomado con la cintura. Cuando yo ya recoja todo esto, en la parte de cintura y el costado me va a quedar completamente, en la línea de cintura, perdón, me va a quedar ya completamente aplomado. Esto es lo que va a afectar precisamente para que se ajuste bien al volumen del glúteo. Entonces lo vuelvo a llevar acá. Tengo mi hipster. Aquí necesito esta pieza, necesitaría desdoblar, aunque aquí va el encaje de moras, necesito que tenga este tipo de caída. ¿Listo? Es decir, que por costado la debo mover una parte de la pieza. Acá en la parte superior irían las moras y acá en la parte inferior irían las moras del encaje. Debí eliminar, excluir este punto, ya, ahora sí, antes de desdoblar. Producción, desdoblar. En algunos panties encontramos corte en el centro para mantener más esta figura en B, pero es opcional. Es opcional, de todos modos, así lo pueden sacar con el panty doblado. Pueden generar este efecto, doblez de tela y moras a este lado y ya pueden cortar su encaje de 6 centímetros. No lleva margen de costura esta pieza. Esta pieza sí tendría que llevar la margen de costura. Entonces vamos a organizar además los hilos de tela. Listo, ya ahorita cambiamos la posición de este hilo. Recuerden que podemos cambiar la posición desde esta opción, posición del hilo, o desde propiedades. Entonces voy a aplicar de una vez margen de costura. Voy a crear margen de costura 0.5 en donde aquí por el corte, por costado, por entrepierna, aplico, perdón, acá es terminando el 5, que necesito, aplico, confirmo, perfecto. Realizamos el cambio de nombres, corte superior del hipster. En la tela encaje de este vamos a cortar uno y esta pieza va con doblez de tela. Es decir, nos vamos a desdoblar con doblez. Perfecto. Recuerden doblar el encaje y ubicarlo sobre este centro. Se aplica el doblez de tela y se desorganiza el nombre. Esta también va con doblez de tela. En esta la vamos a cortar par. Recuerden, en propiedades debemos ubicar en esta pieza, por ejemplo, acá yo ya tengo separados los materiales. ¿Cómo los separo? En tela asigno el nombre de cada material y él va organizando por material los patrones que corresponden. Par, para que me pueda sacar mi derecho y mi izquierdo. Y le digo OK. Y tenemos margen de costura en esta pieza, en la parte superior, costados, y en la entrepierna, en esta pieza, en costados, centro atrás y entrepierna. ¿Cómo va a quedar nuestra mariposa? La mariposa la seguimos manteniendo
por delantero con los 3.5 que hemos desarrollado, y en el posterior serán en este caso, en el posterior me quedó de 5.6. Tenía 4.5. Vamos a verificar acá, más el margen de costura, con unos milímetros de más, con un milímetro de más que sale. Serían 6 centímetros los que quede mi entrepierna del posterior. Entonces decimos que nuestra mariposa, en este caso, nos va a quedar de 11 centímetros de largo. La voy a dibujar acá nuevamente para recordarla. 11 centímetros de largo. En la parte superior me quedará de 3.5 y bajo los 0.3 a enter hasta acá el punto de referencia, y en la parte inferior quedará de 6 centímetros con los 6.3 y aplico y va hacia arriba. Entonces ahora vamos a unir en curva esto, recto y baja curva. Espérenme porque se elevó un poco. Dejé esta parte muy larga, eso sí. Y en la parte inferior, con la misma curva, confirmo, dejo recto por ahí hasta acá y genero la semicurva. Y ahora sí, uno curva lo más recto posible y acá ya abre. Y ahí tengo mi mariposa, la voy a convertir, crear patrón. Cuando no tengo ninguna otra línea que me molesta, que me parte, que genera un corte en la pieza, puedo crear patrón, y con este mismo patrón me genera mi mariposa. Mariposa hips. Entonces recuerden, una va en algodón. Voy a poner acá en este caso los materiales. Una va en algodón. La otra mariposa, vamos a dejar todo acá 0.5 y aquí sí 90. Observaciones, me activa la cantidad y la tela. Entonces 0.5. Vamos a dejar esto también de 90. Listo. Y de acá solo me falta, ok, doblez de tela, desdoblar, y ahí me queda mariposa algodón. Recuerden que para trazo tendría que cada mariposa tener la configuración de su material, propiedades, y la otra mariposa sería en polilicra. Miren que acá quedan los dos piezas en el trazo de polilicra, corte inferior y mariposa, uno en la malla tul, que es el posterior, y uno en encaje, que es la parte superior. Si yo fuera a trabajar de forma industrializada, este corte ya quedaría completamente recto en la parte superior. Ya tendría que dejarlo completamente recto para aprovechar las moras, y en este caso tendría que generar un corte, pues el corte del costado, pero tendría que quedar esta parte
rectas, si es que lo fuera a hacer en corte industrial. La instrucción que les di de doblar el encaje y ubicar solo la mitad del patrón para darle inclinación corresponde a lo que sería un trazo manual. ¿Listo? Y de esta forma queda terminado mi hipster. Vamos a cambiar el color de estas piezas. Y queda terminado el hipster. Acá falta algo. Nuestra margen de costura. Entonces recuerden, el ángulo iría en el 2, que es terminando acá, en el 4, aquí, terminando el 5 y terminando el 1, ¿cierto? Y acá voy a borrar este, aunque ahí lo podemos aplicar, no se demora nada. 1, 2, 4, 5 y aplico. Perfecto. De esta forma terminamos nuestro panty tipo hipster.